Es importante que se sepa que el que las hace las paga, que vamos a tener siempre una tarea en contra de aquellos que atentan contra el orden constitucional, que es el caso. Un atentado, una agresión contra el presidente es inadmisible y se actuó en conjunto con la justicia, que actuó rápidamente, el doctor Lijo, la policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Policía Federal, a donde está siendo trasladado en este momento el delincuente. Con respecto a las marchas, piquetes, conflictividad en las calles, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y se va a cumplir a rajatabla. No va a haber excepciones. Inició la revisión de los contratos y de cada uno de los nombramientos del Estado Nacional del último año. Todos y cada uno de los nombramientos y contratos que se formalizaron durante el último año están bajo revisión. Todo funcionario que no quiera dar la información. Bueno, ahora vamos a repasar el discurso de Toto Caputo. Empezó el gobierno de Milei. Empezó. Puso primera, Plan Motosierra. Ya vamos a escuchar a Toto Caputo. Con todo, tal cual se había anunciado. Milei hizo o está haciendo lo que dijo. Milei está haciendo lo que dijo. Y hay algunos que no le dieron ni 48 horas. Milei no lleva 48 horas ejerciendo el gobierno. Asumió el domingo, ayer fue su primer día de trabajo y hoy todavía no terminó el segundo. Ya lo están matando. Todos esos mismos que lo están matando en 48 horas callaron durante 4 años de hambre. ¿La situación ahora va a estar peor? Sí, claro. Lo digo yo, no, lo dijo Milei, lo dijo el ministro de Economía. Los que callaron durante 4 años de catástrofe cultural, económica, de inseguridad, al presidente Javier Milei no le dieron ni 48 horas. Alguno osó hablar hasta de muertos. 48 horas de gobierno lleva. Y está haciendo lo que la sociedad le pidió que haga. Obviamente que hay algunas cosas que vamos a observar. Como por ejemplo, ¿por qué no mencionó el tema bonos a jubilados el ministro Caputo? Ya voy a ir a eso. Si el discurso se grabó primero y por qué no salió al aire. En todos esos detalles nos vamos a detener también. Por supuesto que sí, porque somos periodistas. Y nos vamos a detener en todo eso. 48 horas lleva Milei. 48. Lo votaron para hacer un ajuste. Está haciendo un ajuste. Y Milei va a hacer un ajuste porque rompieron todo. La semana pasada, mientras gobernaba Alberto Fernández, Massa y Cristina, el kilo de asado en algunos lugares del país estaba a 7.000 pesos. ¿O usted cree que los precios aumentaron ayer y hoy porque asumió Milei? Los precios aumentan porque está todo destruido. Porque la inflación no se para de un día para el otro. Porque se han gastado todo, hasta la joya de la abuela. Le dieron a la maquinista a diestra y siniestra. El país está fundido, quebrado, no hay un mango en ningún lado. Pero algunos querían que la fiesta siga. Y como la fiesta se terminó, ahora alguno osó decir que va a haber muertos en Argentina. Por Dios. Sean cuidadosos, sean responsables, sean serios. Se vienen momentos difíciles, muy difíciles, muy difíciles. Gran parte del paquete de medidas que anunció Luis Toto Caputo hace un rato nada más, conferencia que estaba prevista para las 5 de la tarde, que se regrabó. No tengo en claro si se regrabó porque fue impreciso Caputo o por el tono. A Caputo lo vi con tono docente y cercano para anunciar malas noticias. Caputo no dio buenas noticias. ¿Y saben qué? Los gobiernos serios habitualmente no están para dar buenas noticias, sino para gobernar. Las decisiones son duras, brutales muchas veces. Pero a veces hay que decidir y acarrear con las responsabilidades. ¿Qué es lo que está haciendo Milei? Decide. Y este es el primer paso del plan Motosierra. Milei hizo campaña con la motosierra, lo votaron con la motosierra. ¿Qué iba a hacer? ¿Agarrar el escalpelo? No, agarró la motosierra. Hay recortes por todos lados y ahora los voy a repasar. Tengo entendido que Caputo está reunido ahora con algunos economistas. Y estuvo todo siendo monitoreado por el presidente de la Nación, Javier Milei. ¿Va a haber más inflación? Sí. ¿El dólar va a subir? Sí. ¿Hay devaluación? Sí. ¿Hay gente que se va a quedar sin trabajo? Sí. ¿Ustedes qué creían?
que rompés todo y al otro día sos Gardel, Lepera con la guitarra eléctrica. ¿Ustedes querían que las consecuencias de prender fuego el país al otro día que se reconstruye solo? Sinceramente, ¿qué creían? ¿Qué creían? El gobierno que se fue dejó trabajadores hambreados. ¿Qué piensan? ¿Que en 48 horas eso se cambia? No hay ningún economista serio en Argentina que haya planteado que los subsidios deban seguir. No hay ningún economista serio que plantee que la bola de subsidios deba seguir. Milei la va a desarticular. Y es uno de los temas medulares y centrales. Porque eso probablemente no, seguramente va a encarecer. Tarifas por un lado y una cosa medular y central, en el área metropolitana, el transporte. Si vos estás en Córdoba, ya pagás el transporte muy caro. Si estás en Santa Fe también. Si estás en el sur del país también. Tema que la mayoría que pone grito en el cielo vive en la ciudad de Buenos Aires. Y está bien que lo hagan, porque para eso está la democracia, para quejarse. Pero seamos honestos intelectualmente. En 48 horas no se puede cambiar el país. Nadie. Nadie. Ni González, ni Mengano, ni Sultano, ni Palangano. Recién arrancó el gobierno de Milei. Nada le van a dar de crédito. Nada, absolutamente nada. Vamos a las medidas. Anoté algunas. Anoté algunas. Carlito Burgueño tiene mucha información fina. Mucha información finita, mucha información finita. El plan Motosierra tiene el desguace de muchas cosas y básicamente asistencia social. Todavía sin noticias de jubilados, que viene la movilidad. Pero ahora me voy a detener un minuto en eso. Lo que no tengo claro es que es movilidad, que es por ley, más bono. Debería ser más bono, no fue anunciado. No sé si es por omisión o porque va a ser en las próximas horas, no lo sé. Está Clarita Salguero para hablar del tema. ¿Cómo te va, Clarita? Hola, un gusto. En un ratito lo vamos a abordar. Todos los empleados contratados en el último año, ¿sí?, se quedarán sin trabajo. No se renovarán los contratos laborales en la planta estatal del último año. Lo dijo Caputo. Voy en orden. Se quedan sin trabajo. La pauta publicitaria, tal cual la habíamos adelantado en este programa hace más de una semana, pasa de 34.000 millones a cero. La pauta publicitaria que maneja el gobierno central, el gobierno federal, que es la de Telam. Corríjame si lo estoy diciendo mal. Pasa de 34.000 millones a cero. A cero. Lo había dicho ayer Adorni y lo habíamos dicho la semana pasada. Se entiende la bronca también, ¿no? Por un año. Por un año. Bien, bien, Angulo. Por un año. Los ministerios se reducen. Esto ya está claro, se sabía. De 18 a 9. Había 18 ministerios, quedan 9. Las secretarías pasan de 106 a 54. Se reduce más del 50% de los cargos jerárquicos. ¿Hay reducción de la política? Claro, sí, se reducen el 50% de los cargos jerárquicos y el 34% de los cargos políticos. Hay reducción de la política, claro que sí. Hay un punto central y medular en el punto 4. Yo voy a pintar en brocha gorda los anuncios y después Burgueño y Clarita van a desarrollar las cuestiones técnicas. Con un dólar que debutará mañana a 800. El punto 4 es básicamente pasar a cero los giros de dinero del Estado federal a las provincias. No la coparticipación, porque eso va por ley, sino los giros discrecionales. ¿Y saben quién está asignado ahora para dialogar con los gobernadores? Este hombre. A diferencia de lo que sucedía en otros gobiernos, que quien negociaba con los gobernadores era el ministro del Interior, Guado de Pedro en el gobierno anterior. El hombre encargado de subir o bajar el pulgar en cuanto a los fondos y de dialogar con los gobernadores por una potestad que se le delegó ahora es Luis Toto Caputo. Habrá giro discrecional cero para la provincia de Buenos Aires. Habrá plata cero para la provincia de Buenos Aires. No lo digo yo, lo dijo Caputo. No se toca la coparticipación que va por ley y tiene manda constitucional. La coparticipación no se toca, no la puede tocar ningún presidente. Este no la va a tocar. Pero los giros discrecionales para Kicillof pasan a ser cero. Cero. Tendría que ser austero Kicillof. Tendría que hacer un gobierno de acuerdo a su formación académica de economista. El 46% de los bonaerenses lo eligieron, evidentemente porque es un gran administrador. Ahora, los grandes administradores se demuestran cuando hay menos dinero. Ahora veremos, ¿sí?, si Kicillof es un gran administrador. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Otra cuestión que se sabía, obra pública a cero. Parafraseando a Manuel Adorni, hoy vocero presidencial, obra pública, fin. Obra pública, fin.
toda la obra pública licitada y que no esté ejecutada, se frena. Y no se licita absolutamente más nada a partir de ahora. ¿Habrá un impacto en el empleo directo? Sí, seguro. Está Miguel Boyano, economista, en el piso. En un rato voy a hablar con él. El punto 6, entiendo, es el más complejo de todos. Sí. Porque es el que más te va a afectar a vos que estás del otro lado. Creo que es el más delicado, complejo, urticante, delicado y demás. Hay poco detalle técnico de esto. El punto 6, ¿sí?, desarma la bola de subsidios, la madeja, el enjambre de subsidios que hay al transporte y a la energía. El cómo, todavía no lo sé, porque muchas de estas cosas tienen que pasar por audiencias públicas, sobre todo tarifas. Angulo conoce mucho el tema y Burgueño también, ya lo vamos a contar. Para simplificar, ¿sí?, las tarifas van a subir y el transporte público también. Vos me dirás, pero pelado en Córdoba ya es caro. Sí, claro, pero en el área metropolitana va a aumentar el transporte, el colectivo, el subte y el tren. Va a aumentar. Precios bajísimos, dijo el ministro hoy. Digo que los precios eran bajísimos y que los pobres financiaban a los ricos. Exacto. ¿Sí? Esto no es gratis, se paga con inflación, dijo Caputo. ¿Y saben qué? Caputo tiene razón. En ese punto Caputo tiene razón. Cualquier economista, cualquier técnico va a decir lo que estoy diciendo yo. Yo no lo soy, pero cualquiera lo va a decir. Tiene razón. No se puede vivir en un país en el cual la inmensa mayoría de los argentinos no paga lo que consume. Es impopular esto. Y me resultaría mucho mejor ser hipócrita y decir palabras cómodas. Pero en un país que la gente no paga lo que consume, hay básicamente pobreza, inflación e injusticia. Porque lo que no paga una persona lo termina pagando otro. La lógica de la gratuidad no existe en la economía. Esto básicamente parte de la batalla cultural que Argentina tiene que empezar a dar, o que comenzó a dar, y que esperemos se consagre. Cualquier economista serio va a decir: Caputo está haciendo lo que hay que hacer. Si Caputo triunfa será Mandrake, si no va a haber mucha hambre. Es cierto, no hay medias tintas en esto. Pero el diagnóstico, prácticamente todos los economistas están de acuerdo, prácticamente todos. ¿Saben lo que pasa? Hay mucha mala fe en algunos, pero todos los economistas están de acuerdo con la emisión que genera inflación, con el tema tarifario, con el tema de los subsidios para todos y también para el transporte, que todo eso había que desarmarlo. Este es el gran tema, ¿por qué? Porque vos que te tomás al Roca para ir a Quilmes, a Varela, a Berazategui, o lo tomás para ir a Ezeiza, o el Sarmiento para ir a Morón, a Edo, a Luján, a Moreno, donde cambia, en Moreno cambia y va a Luján, el Sarmiento. La tarifa va a ser más cara. Sí, claro que va a ser más cara. Claro que va a ser más cara. Y acá hay otro punto central. El dólar se va a acomodar oficial a 800. Y si las tarifas se liberan, como por ejemplo las tarifas del combustible, el combustible, creo, intuyo, infiero, observo, que se va a acomodar alrededor del dólar, de $1, que es lo que vale en todo el mundo. En Uruguay vale $1.25, en Chile vale $1.05. Si se acomoda alrededor del dólar, el precio del combustible va a estar alrededor de los 800 pesos. Sí, claro. Sí, claro. Si crees que esto es responsabilidad de Milei, que lleva 48 horas, es absolutamente válido. Yo creo que no. Pero si hay gente que cree que es responsabilidad de Milei, que lleva 48 horas en el cargo, que suba el combustible, correrá por la cuenta de cada uno. ¿Va a aumentar el transporte? ¿Va a aumentar el combustible? Claro que sí. Y es terrible y es lamentable y es durísimo. La inflación se calcula en un rango de entre 20 y 40%, con una inflación posiblemente récord en enero. Arriba del 30, dicen algunos. Ya la proyectan. Insisto, Alberto se fue en algunos lugares del país con el kilo de asado a 7.000 pesos. Siguen todos los planes sociales, absolutamente todos los planes sociales, todos, para que haya contención. No solamente los planes sociales, sino que se duplica la UH. ¿Va a quedar en cuánto la UH? La UH en 41.322 pesos. La UH, la asignación universal por hijo,
está consagrada por ley, ¿sí? No se puede tocar por decreto, sino que habría que modificarla por una ley de Congreso. Exacto. Se duplica, ¿sí? Cuando se duplica la AUH, aumenta no solamente la asignación universal por hijo, sino también la asignación universal por embarazo. Las madres gestantes también la cobran, ¿correcto? Al mismo valor, exactamente. Al mismo valor, más de 44.000 pesos. Y se va a incrementar también la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar, que no depende de ANSES, sino del Ministerio de Desarrollo Social, ¿sí? Se va a aumentar ¿a qué monto? ¿Lo se sabe o no? También, 50%. Te digo, sí, va a estar entre 33.000 pesos y 68.250 pesos. Depende la cantidad de hijos que tenga esa familia, porque se paga un hijo, 2 hijos o 3 y más hijos. Hasta 14 años, 14 incluido, ¿correcto? Que va enlazado todo, hasta 14 años va enlazada tarjeta alimentar con la AUH, todo junto. Es decir, que cuando la gente vea el aumento, lo va a ver en paralelo, doble. Voy a dejar el punto 8 para el final. El punto 9, básicamente, se liberan las importaciones de una manera gradual. Se eliminan la CIRA. Recordame la sigla de la CIRA, Carlitos, ¿sí? Sistema único de... Bueno, no importa, es el mecanismo a través... Sistema de importaciones... Sistema de importaciones de la República Argentina. Es el sistema a través del cual, para importar, ¿sí?, el insumo de la motosierra, que no se fabrica en el país, en el gobierno anterior le tenía que preguntar a Massa. Y se requería de una aprobación previa para obtener la licencia y acceder al dólar oficial para traer la cadena de la motosierra. ¿Se entiende? Se elimina, no va más. Para ser más transparente, dijo Caputo. El que quiere importar lo podrá hacer y punto, dijo Caputo. Se preguntarán algunos de dónde saldrán los dólares y a qué dólar. Me voy a detener un ratito en ese punto. Dijo Caputo, hay inflación reprimida. Está vinculado, entre otros, ¿sí?, con el tema de las tarifas. Entre otras cosas. Vamos a estar varios meses peor que antes, ¿sí? Dijo también, es preferible decir una verdad incómoda que una verdad confortable, ¿sí? Parafraseando al presidente de la Nación, Javier Milei. El punto 8 lo dejo para el final y quiero que lo desarrolle Carlito Burgueño, que tiene que ver con el tipo de cambio. Habíamos contado acá que el tipo de cambio oficial iba a aumentar más cerca de entre 700 y 800 que lo que había dicho Franco de 650. Y así fue. Y así fue. Es un dólar competitivo para exportar. Vamos con el dólar y me voy a sentar a hablar con Boyano. Y lo que vos quieras. Me voy a tener un minuto contigo, Carlitos. Dale, vamos. Bueno, a ver, aclaraciones y ampliaciones de las medidas que comentaste recién. Primero, a partir de enero, o sea, a partir del mes que viene, primer mes del 2024, la devaluación de los 800 pesos va a ser 2% mensual con un esquema de crawling peg. O sea, 800 más 2%. Así hasta que se llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y hasta que lleguemos también a abril aproximadamente, cuando ya entren los dólares de la cosecha. Ahí habrá que ver cómo continúa la política cambiaria. Bien. Pero de acá a fin del primer trimestre del año que viene, una devaluación del 2%, tomando como base los 800 pesos del dólar oficial. Frenad, la devaluación entonces es hoy del 100%. Claro, 400 al 100%, un poquito más porque estaba 3,76. Yo quiero exportar soja, la exporto a 800. Sí, no. Para exportar, esto es nuevo, ¿eh? A ver, esto que voy a empezar a contar se agrega, se aclara a partir de lo que anunció Caputo hoy a la tarde. Para exportar, el tipo de cambio va a ser de 8,60, no 800, 8,60. ¿Por qué? Porque la liquidación puede ser 80% en el mercado único y libre de cambios, o sea, el oficial, a 800, pero un 20% se puede liquidar al contado con liqui. Contado con liqui. Al precio de hoy, o sea, al precio de cierre de esta tarde, son 860. Si el contado con liqui sube, aumenta, mejora ese tipo de cambio. Repetimos porque esto es nuevo, ¿eh? Para exportar a valores de hoy, de cierre de hoy, el precio es 8,60, porque se toma el 80% el dólar oficial, 800, más un 20% que se le permitirá al exportador liquidar en el mercado del contado con liqui, que hoy
que al cierre de hoy le permitiría una ventaja competitiva extra al exportador. El tipo de cambio en este caso sería 8.60. Bien explicado. Pará, yo quiero importar el insumo, Bueno, el fertilizante. Bien explicado, Carlitos. El tipo de cambio va a ser 9.40. Tomemos siempre como base de análisis los 800 del dólar oficial. ¿Por qué 9.40? Porque se le va a aplicar un impuesto país del 17,5%. O sea, tipo de cambio oficial más 17,5% de impuesto país, que esto va directamente de recaudación para el Estado Nacional. O sea, si vos querés exportar a precios de ayer o de hoy, el tipo de cambio de exportación 8.60, de importación 9.40. O sea, las importaciones pasan de 400 pesos, los 4 o 5 afortunados que las recibían, ¿no? Sí. A 400 dólares. Sí, algún amigo del Entre poder. paréntesis, ¿está la lista de los que recibieron a 3.70 el jueves de la semana pasada? Nuestra felicitación, capos. Al que recibieron, espero que sean medicamentos y gasas para los hospitales. No. Porque llegan a ser muñecos de China. Y bueno, sigamos. El dólar tarjeta, esto es nuevo. Sí, fuerte esto, No lo de dijo la tarjeta. nadie. Lo estamos Fuerte lo de la tarjeta. contando. Pará, lo de las importaciones tampoco lo dijo nadie, Carlitos, toda información exclusiva. Para las exportaciones, importaciones, dólar tarjeta, lo van a... Es más, se los estamos adelantando a los banqueros que van a ir mañana, Pará, 8 de la mañana, si te parece, pongámoslo, al central. Pongámoslo en los grafos. Dólar exportador, ¿cuánto? A precios de hoy, Sí, 8.60. 8.60. Dólar importador, A precio de hoy, bueno, no, este es así porque es un impuesto. Sí. Este queda así. es por impuesto país, ¿no? Claro, 9.40. 9.40. O Bien. sea, un impuesto de 17.5%. Dólar exportador, 8.60. Dólar importador, 9.40. Dólar tarjeta. Primero te doy el precio que queda y te explico cómo llegamos a ese número. A precio de hoy, 1.320 pesos. El cierre de hoy fue 1.400, con lo cual es más barato que el cierre Sí. que tuvo hoy el mercado. Algunos banqueros ahí hicieron un par de trapisondas, ¿no? Empezaron a cobrar el oficial a 700 y sobre eso aplicaron todo el impuesto que se aplicaba hasta ahora. Bueno, ¿cómo queda? Partamos siempre del oficial de 800 pesos. A esos 800 le tenés que sumar 35% de la percepción de ganancias y 30% del impuesto país. Y deja de cobrarse la percepción por bienes personales. ¿Se entiende? Sí. Hasta hoy tenías un 155% de impuestos. Ahora va a ser 65%, pero sobre un dólar de 800. Frená ahí, que tenés una batería, una catarata de números. Mira, recién voy por el tercero, ya queda sé, todo ya esto. sé, ya sé. Parece que quiero ir con Boyano, pero ya seguimos, toda información exclusiva. Sí, repetime cuánto queda la tarjeta, la AUH. Ya te digo. Van a permanecer los Sí. potenciar trabajo. Ahí vos tenés 1.300.000 personas que tienen asegurado, según lo que dijo Caputo hoy, la continuidad de el plan Potenciar Trabajo. Yo te agrego que van a quedar bajo auditoría y además sin intermediarios. Esto él no lo dijo, te lo sumo yo. AUH, la AUH 41.322 pesos. El doble. Exactamente, el doble es para todos aquellos niños y adolescentes hasta 18 años. Es decir, todos los planes sociales se mantienen todos. Todos Y se duplican algunos. Menos Se mantienen 4.400.000 AUH, 1.300.000 Potenciar Trabajo, 2.700.000 familias con tarjeta alimentar. Bien. Ojo que el potencial trabajo se congela. Sí, se congela. Se Se congela. congela Sí. al pago de hoy, Claro, sigue el potenciar trabajo. pero congelado. Claro, el Potenciar Trabajo se mantiene, pero se congela. Sí. A hoy a 78.000 pesos. Bien. La tarjeta alimentar a partir de ahora pasa va a tener un 50% de incremento. Te digo los números exactos. Las familias que tienen un hijo hasta 14 años
33.000 pesos, tienen 2 hijos, 51.750 pesos, 3 o más hijos, 68.250 pesos. Y la UH, reiteramos, 41.320. Para que voy con vos, Jano. Clarita, pasale eso que me gustaría que también todos esos números estén en el grafo porque son tantos números. Dale, ahora pasamos. Facilitamos a los televidentes, dale. Déjame agregarte uno, porque estuvieron hablando del tema de los jubilados. Sí, la ley. Pero lo voy a dejar para el final, lo de jubilados, que es la gran omisión del anuncio. No, pero está. ¿Cuál es la ¿Me lo idea? mandás un rato? No estuvo en los anuncios, pero va a estar en los próximos días. Claro, porque hay movilidad. Espera, dejamos jubilados para un ratito. Sí, repasemos eso que me gustaría que esté en el Ahora grafo, así queda paso a Ale súper todo. clarito. ¿Qué haces, Miguel, querido? ¿Cómo te va? Qué gusto tenerte. Miguel Boyano. Sí, economista. Sí, cuidado que están al aire acá. Hay un micrófono abierto, o por lo menos lo escuché yo. Bueno, ¿qué haces, Miguel? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Primera lectura de... ¿Es motosierra, sí o no? Bueno, te falta cuantificar muchas cosas, pero es un golpe fuerte, ¿no? Es un primer shock importante. Me parece que de todas las medidas, definitivamente la más saliente es la del dólar. La más destacada es la que explicamos al final, la medida 8. Mira, a mí me parece que es la más importante, es la que más efecto tiene. El tema de los subsidios y demás falta cuantificar, es muy difícil no está en la letra saber el impacto, probablemente falten cosas por definir, pero fíjate lo siguiente, en este momento el dólar cripto está cotizando, vale 1.100 pesos. Si ese número se mantiene mañana, ¿cuál es el gran desafío de hacer una devaluación? Que la brecha se te achique, que no se te corra para arriba, porque si ahora vos haces este salto enorme, déjame por un ejemplo burdo que lo vería todo el mundo, si de 400 se vas a 800 y el otro dólar se te va de 1.000 a 2.000, estás igual que antes, lo único que ahora ves todo por 2. Entonces la brecha quedó igual. Sin embargo, 800 a 1.100, la brecha cayó al 37,5%. Si eso es mañana, incluso si el dólar se fuera a 1.200, la brecha se te cayó al 50%. Eso es una gran diferencia. Totalmente. Eso, y fíjate también algo interesante. Después de las PASO, Massa, aquel lunes, hizo una devaluación. ¿Te acordás lo que pasó? Sí, claro. Fue una devaluación del oficial. ¿Qué pasó con los dólares 4 puntos había sido... De 4 puntos fue, ¿no? Sí. ¿O más? No, creo que no, más. No sé si fue 15%. Sí. Pero lo que te quiero decir es que no se achicó la brecha se mantuvo o se amplió. Es decir, que fíjate que, ¿por qué a Massa, cuando hace esa devaluación, la brecha se le amplía incluso y ahora a Caputo y al equipo de Milei esta brecha parece achicársele? Sí, no lo sabemos, lo vamos a ver mañana recién. Hay una tendencia con el dólar cripto. No lo sabemos, pero... Hay una tendencia. El domingo la tendencia se mantuvo al lunes, ¿correcto? Después de la asunción de Milei. Yo arriesgo que la brecha va a caer violentamente. Repetí, ¿vos arriesgás que la brecha va a caer? Sí, por supuesto. Carlito Burgueño fuera del aire me dijo algo parecido. Pero ¿sabés por qué? Porque ¿cuál es la gran diferencia entre aquella medida que tomó Massa, aquella devaluación de Massa y esta? Es la credibilidad que tiene un gobierno. Totalmente. Acá te creen, acá estás haciendo un conjunto de medidas para normalizar el sistema de precios. Antes estabas hablando del parche número 79, acá te están sacando con estas 10 medidas quizá 15 parches y algún parche muy importante que es justamente el del tipo de cambio. Porque ahora con esto que vas a importar a 9.40, ¿querés importar? Fantástico, pagalo, sale 9.40. No que vengan esos muñecos de China o vayas a ver cualquier fabricación de importación falsa, que fue lo que hubo, sin duda, y todo tipo de corrupción. Ahora querés tal cosa, bueno, es importado, bueno, pagalo. Y va a haber gente que lo va a querer pagar. ¿De acuerdo? Pero es el sistema de precios funcionando. Si pagás lo que vale, hay. De la otra manera no había, porque hay un burócrata que decide qué cosa puede haber y qué cosa no puede haber. Buenísimo, me estás explicando. Es que es tan cultural eso. Es tan central como que hay que pagar lo que uno consume. Bueno, lo que pasa es que... Es así de simple. Lo que pasa es que... Nos hemos acostumbrado a que no funciona así en Argentina. Bueno, porque de los últimos 20 años tuvimos 16 años kirchneristas donde la manera de hacer política económica era se prohíbe. Si hay inflación está prohibido subir precios, si hay desempleo está prohibido echar gente. Así no funciona nada. Entonces,
¿Qué querés? ¿Neumáticos? No. ¿Está prohibido traer neumáticos? Entonces no hay. Entonces no, está prohibido traer tal aditivo, entonces no tenés tal alimento. ¿Y qué sentido tiene? Entonces, nada funciona en el mundo con prohibiciones. Y justamente lo más importante para que pueda funcionar una economía es sanear el sistema de precios, porque el sistema de precios te transmite la información de lo que hay y lo que no hay, de la escasez relativa. Sí. ¿Te asustó el anuncio? Vos lo conocés mucho a Javier Milei. ¿Te asustó? ¿Es lo que esperabas? ¿Estás de acuerdo? Asustarme no. Confieso que no esperaba que la devaluación fuera a ser tan grande, pero recordé que siempre que uno piense algo, cuando se trata de Milei hay que pensar en más audacia, porque él es audaz. Qué buena definición. Entonces, si no te vas a quedar corto. Pará, ¿sabés que Burgueño tiene un dato? Carlitos, contalo del dólar. Esto es un dato de Burgueño. Había dicho Guillermo Franco 6.50. Sí. A mí, después de esa declaración, me dije, quedó corto, quedó corto. Y aparentemente, ¿quién terminó diciendo 800? No, Milei termina diciendo 800 y avala esta mañana que lo lleven más alto para importadores y exportadores. Pero que pongan un dólar oficial como faro a 800. Porque en la reunión, hoy hubo una reunión con el equipo económico de Caputo, estuvo Sturzenegger y algún otro funcionario más. Y me decía, bueno, a ver, ¿cuál es el precio más alto que ustedes ven con indexación a partir de cómo se movió hoy el mercado? Esto es 2 de la tarde más o menos. Y alguien dijo 760, que era 10 pesos más de los 750 que se había hablado el fin de semana. Y bueno, que sean 800. Es decir, hay que leer siempre un poquito más allá de Milei porque es audaz. Pero no quedó claro a esta altura. Ya sé. El que no comprende la audacia de Milei se va a perder de un montón de lecturas de lo que va a pasar o dejar de pasar. Él tiene más convicción que nadie de lo que hay que hacer. Lo entiende y no tiene miedo en hacerlo. Y sabe que en eso va su vida. Ya lo dijo varias veces. A mí no me... Pero bueno, para mí esto es un gran shock de expectativas. Insisto, para poner el número fino de cómo se traduce esto en reducción del déficit fiscal, te falta. Porque te falta información. Sí, falta. Pero definitivamente estás en esa dirección. Después habrá que ver el plan potenciar. Si te lo congelan, bueno, es una licuación fantástica. Bueno, capaz que ese es el plan. Te voy a pegar una licuación enorme del plan potenciar. Chau. Lo que pasa es que eso puede ser hambre para mucha gente. Bueno, hay que entender lo que es, porque si te lo congelan y tenés inflación del 200%, antes tenías 100, ahora vas a tener 33. Pero quedan otros planes. Quizá es una manera de sacar ese plan. Vos decís que congelarlo es una manera de que se vaya licuando para que comience a desaparecer. Y por supuesto. Permitime, Esteban. Está bien, es es interesante el análisis. Quedan otros planes, porque no nos olvidemos que, por ejemplo, el potenciar trabajo es compatible con una tarjeta alimentar o el potenciar trabajo es compatible con una AUH. Se licúa ese, pero no los otros. Por supuesto, pero es una manera de ajustarlo también. Claro. ¿Cuántas veces, en qué cantidad de programas escuchamos la gente que suma y aquel plan y termina ganando lo mismo que un tipo que trabaja? Yo ya lo sumé. Bueno, vos sabrás la cuenta 1000 veces mejor que yo. Entonces, a ver, pará, ¿de cuánto es ahora? Se sabe de que hay promedio 2 AUH por cada familia en situación de vulnerabilidad. Con estos aumentos te queda, por ejemplo, una familia que cobra un potenciar trabajo en 78.000 pesos, 2 AUH a 82.644 pesos las dos, y una tarjeta alimentar, si los chicos son menores de 14, 51.750 pesos, son 212.394 pesos. Esto es cobrando plan social, pero esto cuando lo cotejás con un salario mínimo que está hoy en 156.000 pesos, la verdad que es una desproporción enorme. ¿Cuál es el mensaje? Una realidad que duele. Y el mensaje, si querés, vas a tener que ponerte a trabajar. ¿Cómo? Te repetí. El mensaje es, interpreto yo, ¿no? Fíjate que, vamos a hacer una aclaración. El año que viene vas a tener una inflación animal, 200%. ¿Cómo? Por supuesto. El que cree que la inflación se acaba en 2 minutos, está perdidísimo. No, yo no lo creo. 200%.
200% es una medida entre moderada y optimista. Vamos a tener una inflación. Y porque acá, a ver, cuando Caputo habla de inflación reprimida, cuando vos hablas de todos los desastres que hubieron, normalizar esos precios, vos lo acabas de decir, bueno, y si el dólar vale 800, la nafta tendrá que valer 800 pesos. Bueno, y por supuesto que sí. Ahora, eso tiene consecuencias. Obvio. Por supuesto que tiene consecuencias en los costos logísticos, en el costo de transporte. Entonces vas a tener que subir eso, después reacomodar los salarios. Es como una espiral hasta que termina de converger todo una situación, pero reacomodar toda esa situación no se hace de un día para el otro. Es mucho más fácil poner 58 parches que sacarlos. Porque cuando vos sacás 58 parches, tenés que ver qué cosa sacás que no termina reventando todo. Acá tenés que empezar a sacar un montón de parches. Y bueno, me parece que se empezó con mucha audacia. ¿Sabés por qué? Porque esta es la única manera que el Banco Central empieza a tener reservas de vuelta. Desde el momento que Alberto Fernández pone el cepo, lo único que sabías es que ibas a estar perdiendo dólares todos los días. Es notable que no lo hayan visto con la experiencia de Cristina Kirchner. Esta gente piensa con la cabeza y dice, si no arreglo eso, todos los días se me van dólares. Entonces ahora estás tratando de resolverlo de una manera muy rápida y fíjate, ya es más caro importar que exportar. Antes era exactamente al revés. Era baratísimo importar para los amigos y si vos sos un exportador, olvídate, no te vamos a pagar nada porque me lo vas a tener que liquidar al oficial y además te voy a cobrar unas retenciones altísimas. Fíjate el absurdo, ¿no? Sí, no premia la producción. No premia la producción, pero sobre todo te destruye el incentivo. Tenés dos precios distintos. Es el absurdo por antonomasia del gobierno pasado. Bueno, olvidémonos, pero esto ahora cambia. ¿Vos crees que es el rumbo? 48 horas. Pero, ¿Vos crees que es el rumbo? Pero por supuesto. Ahora, lo que pasa es que no van 48 horas y ya pretendemos que esta gente que llegó, le dejaron la economía... No, yo no, No, ya sé, pero bajemos un poco la expectativa de entrega, de ejecución, porque el auto llegó con las 4 gomas pinchadas, chocado por todos lados, le pierde aceite y 3 gotas de nafta y decís, ahora quiero que arranque de vuelta. Momento, tenés que... A mí me revela, Miguel querido, quiero escuchar a todos los chicos, Martín, ahí voy, como a mí me revela de verdad enormemente la deshonestidad intelectual de personas que callaron durante 4 años el hambre, la destrucción del país, la inflación. ¿Pero que ya empezaron a hablar? Sí, claro. Bueno... Sí, claro. Es que esa gente no lleva ni 48 horas. Pero esa gente no existe. Esa gente... Es una palabra, eso es ser imbécil, directamente. Ni mala fe, es una mezcla de imbécil con mala fe. Entonces, esa gente para mí no existe, no merece mi tiempo seguro. Te invito a que no merezca tu tiempo tampoco. No, mi tiempo lo merece, sí, para mí existe, pero bueno, después si quieren un para café. Mí no existe. Dale, vamos, Miguel. Martín, vamos. Miguel, si este mismo plan lo aplicaban Macri cuando llegó y Alberto Fernández cuando llegó, lo que ya anunció el gobierno que se vienen meses malos, ¿en ese momento hubiesen sido menos malos? No sé, me está llevando a un universo paralelo que es realmente muy difícil. Yo te sé responder lo siguiente. Alberto Fernández, para poder hacer esto, tiene que tener credibilidad. Su pico de credibilidad fue al comienzo. En la pandemia. Sí, o antes. Sí. Ahora, él le pide al gobierno de Macri que le ponga el cepo antes de irse para que no le deje... Es verdad. Vos pensás que lo ponen... Por lo que yo hablé, es el gobierno de Fernández que le pide a Macri que pongan el cepo. Sí, a la Cunza, creo, si la memoria no me falla. Creo que sí. Entonces, insisto en la importancia de la credibilidad y déjame que lo explique, yo lo he explicado algunas veces. ¿Por qué es tan importante que te crean? Imagínate por un segundo que vos dijeras, a partir de ahora, la gente que contrata, las empresas que contraten a alguien que recibe un plan, va a pagar la mitad de cargas sociales. Vos lo que estás tratando es que contraten gente, le saques... el mercado laboral. Que lo metas en el mercado laboral, que lo entrenes y aparte le sacás una carga al Estado. Te voy a dar dos situaciones. Una, si le creen al que anuncia la medida y otra si no le creen. Si le creen, van a ir a tomar gente o algunos lo van a analizar porque dicen, bueno, puede ser, porque me puede ser más barato tomar a esa persona. Ahora, si no le creen, ¿sabes lo que van a decir? No lo pienso hacer. Porque después de que yo la contrate, cuando ya esté, me van a decir, ¿viste lo de que te íbamos a sacar el 50% de la carga social? Bueno. Al final no. Y vos ya lo vas a haber contratado. Entonces la medida es tendiente a incorporar gente al sector privado, a reducir el déficit fiscal, pero tiene un efecto
positivo si te creen y tiene efecto nulo si no te creen. Con respecto a eso, entonces, para vos, el gobierno de Milei, con las críticas, con los paros, con las marchas, inclusive con las críticas que puede tener este plan de sus propios votantes, se tiene que mantener. Pero ¿de qué críticas, de qué planes, de qué hablamos si van 48 horas? ¿De qué estamos hablando? A ver, si el propio ministro, el propio presidente dijeron durante unos meses se la va a pasar mal, mucha gente puede criticarlo y reclamarle. Por eso te pregunto, parte de la credibilidad es no volver atrás. Pero para que Milei cambie el rumbo, le van a tener que tirar 3 Exocet y 300 Molotov. ¿Vos pensás que lo van a doblar, Repetí tipo? eso. No sé. Para que cambie el rumbo. Para que Milei cambie el rumbo le tenés que tirar 5 Exocet, 300 Molotov y capaz cortarle un brazo a la hermana. No lo va a cambiar. Olvídate. El que no entiende eso no sabe quién es Milei. No entendió nada hace 2 años. Fuerte, no hay cambio de rumbo acá. No hay cambio. Va la vida del tipo en esto. De verdad. Él cree íntimamente lo que está haciendo. Sí, sí. Él no es que piensa y está haciendo un focus group a ver si la gente le gusta. Le interesa nada si le gusta o no le gusta. Él está totalmente convencido, te aclaro que yo también, que este es el camino. No, además lo votaron 14,5 millones de personas. Por supuesto, no para que sea tibio, para que sea el más audaz de todos. Y te lo acaba de demostrar. Es más audaz que todo, viejo. ¿Qué va a hacer? Dale, Clarita. ¿Por qué entre las medidas de hoy estuvieron los planes sociales y no estuvieron los jubilados? ¿Será los jubilados un capítulo aparte? ¿Qué es lo que pasa puntualmente? Yo no lo sé, no formo Cuando parte del gobierno, te puedo dar mi lectura. Lo que pasa es porque a veces daría la impresión que para los gobiernos no son prioridad, ¿no? No es que no sea prioridad. Es que el tema ese no es para hacerlo. Yo creo que acá se agarraron un montón de cosas que puede hacer el Ejecutivo. Claro. Ahora, para vos tener que hacer una reforma previsional o hacer un cambio que valga la pena, no hay que poner dos pavadas y tenés que ir al Congreso. Entonces, ¿sabés qué creo? Que van a decir, mirá, yo para meterme en la batalla del Congreso, ahí te voy a ir con mi mega ley que tendrá no sé cuántos puntos que imagino yo que también va a tener algún punto ese. Me preguntás a mí algo que imagino, la edad jubilatoria la tenés que subir. ¡Qué horror! Pero si la gente vive más, es algo tan intuitivo. Entonces, la edad de jubilación, 60 y 65 años, ¿pero eso qué es? Del siglo XIX, no existe más eso. Sí, eso lo van a... Eso imagino yo que lo van a... que lo deberían cambiar. Lo estarán pensando, seguro que lo piensan. Ahora no sé si lo vayan a hacer. Por ahí. No, y además... Porque aparte no se está analizando una reforma estructural. Esto es información. Esas reformas estructurales, impositiva, laboral y previsional, van a ir ordinarias. Nada de eso va a extraordinario. No está en este paquete extraordinario. Bueno, va a ir ordinaria. Estos datos. Pero espera que Carlitos tiene un dato de jubilados. ¿Lo querés decir ahora, Carlos, o lo decís más tarde? Arde tu teléfono. A ver, jubilados. La idea es que a partir de febrero termine la movilidad jubilatoria, me aclaraba. ¿Por qué? No es antojadizamente febrero. Estábamos hablando recién por WhatsApp. Por WhatsApp. Porque el próximo aumento que corresponde, es decir, diciembre fue el último del 2023 y el próximo aumento por ley que corresponde el año que viene es en el mes de marzo. Es decir que entonces en febrero se derogaría la ley de movilidad jubilatoria. Y que se lo reemplace por aumentos por decreto. Bueno, antes que todos los actores salgan a rasgarse las vestiduras, aclaremos que el gobierno de Alberto fue el que los recontrafundió a los jubilados, ¿no es cierto? Porque de hecho pensé que iban a volver porque en términos reales los fundieron, ¿no es cierto? Sí. Le aumentaron muchísimo menos que la inflación. Digo, para que ahora no vengan todos los que se ponen a llorar porque les duele la pobreza y todas las mentiras esas, ¿no? ¿Vos creés que a esa gente no le duele la pobreza? No, creo que son farsantes. Son farsantes. Por supuesto. Le da lo mismo, son actores. Sí, son actores. Son actores. Con Macri la movilidad jubilatoria se ajustaba por inflación, Alberto la cambió y se ajusta por recaudación y RIP. Sí. Ahora, le va peor. Lo que te pasa es que se ajusta, esto es un dato. Se ajusta por la inflación pasada. Ahora, ¿qué te pasa? Cuando vos tenés una situación con inflación creciente, siempre al jubilado le estás pagando de menos. Sí. Si Milei efectivamente consigue bajar la inflación, que ya lo dijo, eso no va a ser antes de 2025, en el periodo que te empiece a bajar la inflación, cada vez le va a estar aumentando más la jubilación en términos reales. Por eso algo
de ese tema lo va a tener que cambiar. Claro, pero un dato no menor. Ahora va por decreto, perdón, a dato partir de febrero menor. va por decreto. El gobierno de Milei empieza con haberes mínimos, encontrando haberes mínimos de 105.000 pesos. Estamos como en pisos muy, muy bajos de ingresos, ¿no? En dólares el más bajo de la salida comunitaria. Perdón, entonces el gobierno de Milei tiene que recomponer esas jubilaciones sacando el dinero de ¿dónde? El gobierno de Milei no puede solucionar un tema que llevó décadas llegar hasta acá. No, que un es solo gobierno no lo va a Está bueno solucionar. está bueno que seamos Ese va a claros. ser el comienzo. Está bueno ser claro. Bueno, está bueno ser claro. y menos 48 Pretender que el gobierno de Milei haga la recomposición jubilatoria cuando además hay un sinfín de jubilados que no hicieron aporte. Es algo de una historia vieja, pero por supuesto, también es Sí, sabido. lo que no está claro es si va a haber bono en enero, pero bueno, hay tiempo todavía para Lo anunciarlo. están también. analizando Lo están el tema de una ayuda en enero, pero sí, es decir, es muy fuerte ya la versión de esto que ley de movilidad no más. Clarita, estabas la semana pasada acá cuando yo dije que intuía que iba a aumentar la tarjeta alimentar. ¿Te acuerdas, Clarita? Sí. O el domingo lo dije. Intuía. Bueno, intuí bien, aumentaron la tarjeta alimentar. Intuyo que va a haber bono para los jubilados en enero. Que va a haber el aumento de movilidad, que este mes que va a haber bono. No Te se acompaño anunció. en esa intuición. No se Te anunció agrego, el bono, eso es Esteban, cierto, dale. Algo más. Creo que va a haber más cobertura social para todos aquellos que hoy no tienen acceso. Creo que el número de beneficiados por la tarjeta alimentar va a aumentar en los próximos meses. ¿Qué es lo que más te gustó de los anuncios y lo que menos te gustó, Miguel? Lo que más me gustó es lo del dólar. Lo que más te gustó es lo del dólar. Sí, definitivo. Es una buena trompada, es una flor de trompada. Si tengo que decir algo que no me gustó es que me hubiera gustado tener más precisión, pero es algo que tampoco uno puede exigir en 48 horas. Es decir, va a haber reducción de subsidios. Bueno, a mí como economista me gustaría saber, ok, qué proporción, a partir de cuánto, pero me dirán, esperá, tranquilo, que todavía tenemos que hacer las cuentas. Van 48 horas y si bien obviamente están trabajando de antes, imagino yo que hay un montón de detalles que todavía habrá que ver cómo se implementan. Así que esto es un comienzo. Sí. Definitivamente creo que marca un rumbo. Me parece que va a venir todavía un gran paquete Se viene el 2. en distintas Se viene reformas el 2. que vos hablabas, pero seguro algo van a intentar pasar a través de las extraordinarias. Y bueno, insisto, por muchos cuerpos de ventaja me parece que lo del dólar es lo más saliente. Carlito, a ver, ¿qué quieres ahora? Hay mucha información. A ver, esto es para desarrollar. me acaba de llegar. La idea es que, por lo que decía Miguel del dólar, que la brecha esté por debajo del 50. Bueno, yo te dije En el corto plazo. 37,5. Hoy está a 170, claro. Claro, bueno, hoy está a 170. Bueno, listo. Vos- Imagínate mañana el dólar a 1100. Esto ya es la primera victoria, ¿eh? Es así. Bueno, el riesgo país es muy de cierre, Wall Street. El riesgo país está perforando para abajo los 1.800 puntos básicos. Que no quiere decir nada, simplemente... Te creen un que poco más. Arrancó en 2.400. Te creen un poco más, eso significa. Sí. ¿Está bien? Mm. Cada vez que baja, te creen un poco más. Cada vez que sube, te creen menos. Mañana probablemente tengas el veredicto del mercado respecto de estos primeros anuncios que, insisto, todavía son incipientes. Yo creo que lo más categórico es lo del dólar. A otras cosas le falta Ahora, un Miguel, poco de un dólar a de 1.300 precisión. sería bueno también. ¿Un qué? Un dólar entre 1.100 y 1.300 sería bueno también. Sí. Si me lo pones del 1 al 10, se llega a un 6 puntos, un 7 puntos. Si el dólar mañana está en 1.100 y te sacas un 9 puntos. Es un éxito. Es un éxito si mañana el contado con liquidación se mantiene en 1.100. Se mantiene, sube un poco más. En la zona de 1.100 se te achica la brecha dramáticamente. Para Miguel, ¿no habría que dale. esperar un poco a que lleguen dólares para empezar a evaluar los equilibrios del mercado cambiario? Yo te Digo porque mañana... Lo que estoy pasado hablando por- nada más es lo que estoy viendo ahora del dólar cripto, que bueno, es una indicación, no Sí. quiere decir mucho, pero imaginemos que mañana contado con liquidación vale 1.200, bueno, de vuelta, 50%, ¿no? de brecha. Me parece que ya estás bastante mejor y además, fíjate una cosa en todo lo que vos nombraste, cuando el exportador vende 80% al oficial y 20% al contado con liquidación, suma oferta. obviamente te ayuda a ir achicando la brecha.
Esteban, hay un dato Bien, que me sí, parece cierro conmigo, ya está importante Ariel Korenberg mencionar, También. que habla de que Día de el economistas. 70% de lo recaudado con el impuesto país irá destinado a los jubilados, específicamente a los programas a cargo de la Administración Nacional de Seguridad Social y de las prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que lo conocemos más como Datazo. ¿Qué sé yo? El dinero Sí. fungible, no importa para qué va destinado, Sí. es plata que entra. Claro. ¿Qué sé yo? ¿Qué, no sé. qué horizonte cercano ves, Miguel? Y agradeciéndote que hayas venido, hace mucho no te he entrevistado. ¿Qué horizonte, Sí. perdón? ¿Qué horizonte cercano ves? ¿Qué ves? ¿Complicaciones? ¿Sos optimista? ¿Qué ves? Sí, bueno, por supuesto que soy optimista, pero bueno, vamos derecho a una tormenta eléctrica. Vamos Y claro, porque normalizar los precios de la economía no va a ser fácil. Cuando vos decís la nafta va a valer 800 pesos, claro, eso tiene consecuencias. Vamos a sacar los subsidios. ¿Cuánto termina valiendo el tren, el colectivo? ¿Cuánto termina valiendo la boleta de Más luz? que ahora, más que ahora. Bueno, claramente más que ahora. Pero toda esa normalización es lo que te vuelve a encender la inversión, un montón de cosas, y sobre todo que la gente cuando consuma vea el precio fiel. Cuando vos consumís con un precio que es fabricado, utilizás mal ese recurso. Si el precio es demasiado bajo, vas a consumir más de lo que consumirías. Entonces, eso es lo que pasó. Argentina vivió una ficción. fantasía, Claro, encima una fantasía llena de pobres, ni siquiera una fantasía, pero estábamos todos bárbaros. Una fantasía llena de pobres, ¿sí? Donde además abusabas del consumo de determinados bienes. Ahora, ¿y por qué la fantasía y llena de pobres? Porque las economías funcionan con los precios libres. No hay nada en el mundo que funcione con precios fabricados. Sí, las economías socialistas, Sí, estilo Norcorea. Unión Soviética, Corea del Norte, Cuba. y Cuba, países que son un fracaso económico. Venezuela, bueno, Venezuela ahora está mejorando porque directamente hicieron una dolarización de facto. Es verdad. Miguel, querido, gracias por haber venido. Por favor, Sí, Esteban. Miguel Boyano, sí, economista, sí, gracias, Gracias. de verdad. Está Ariel Korenberg en el piso también para hablar de... Hoy es el... ¿Coincide el día de hoy o no? Es como Hoy desembarco en arrancó, Normandía sí, claro. hoy, ¿no? Hoy arrancó, sí. Che, y hay motosierra. Che, no, ¿dónde está la motosierra? Acá hay Un bulldozer. ¿Cómo? ¿Qué motosierra? Bulldozer, tienes razón. ¿Cómo es Miguel. bulldozer? ¿Qué es eso? ¿Sabes lo que es un bulldozer? No sé qué. Perdón, Lido, Tampoco, no te me enojes. Dale, vení que Un lo... bulldozer es como una motosierra, pero con una No sé, pala Pironi, mecánica. no sé. Ah, una No mega sé qué- motosierra. No sé qué es. Eso. Sí. No sé qué es. Una ¿Vos- mega motosierra. Una mega motosierra ¿Cómo es para- el tema de tarifas? Tiene que pasar por Tiene que haber por audiencia pública. A ver, contalo. Tiene que haber audiencia pública. La ley establece que tiene que convocarse a audiencia pública para que ONGs, personas, den su opinión respecto del aumento que quiere hacer el gobierno. Termina siendo una formalidad. Porque no es vinculante. Claro, si todos se oponen, el gobierno va a decir, igual voy a aumentar. Sí. Pero, Gracias por venir. Gracias por venir. Ahí están los canapés. Va, no, porque... No va a haber nada, no va a haber nada. No va a haber Ni nada, agua. ni agua, pero... Hay que hacerlo. Hay que hacerla. De hecho, la falta de esa audiencia fue lo que hizo que la Corte Suprema, en el inicio del gobierno de Mauricio Macri, voltee el primer aumento de tarifas que hizo esa Bien. administración. Quizás por Te eso agrego- todavía no está la letra chica de todo eso, ¿no? Te agrego algo sobre... Sí. si es que me entiendo la letra. Sigue la segmentación, tal cual está hasta ahora. No va a haber nadie que no esté en uno de los tres grupos que de facto pase al otro, salvo que se detecte que... Pará, Pero- no pero- pertenece. hay tarifa social. ¿De qué estamos hablando? Claro. Tiene. A ver, eso En la- es muy la luz importante. y el gas. Es muy importante. Hay tarifa social Claro. que el gobierno seguramente lo va a tener Se en cuenta, mantiene. porque hay 6 millones de personas en los que están AUH, tarjeta, potenciar, jubilados y pensionados, que tienen subsidiado el transporte público y todo lo que tiene que ver con la energía. Voy con esto, Ok. y ya sigo, ¿eh? Ya sigo, Carlitos, ya sigo. Ahora sigo, Nerito, con eso. Espera que tengo mucha información, tema empleados públicos. Sí, está Ariel Korenberg en el piso. Gracias, Ariel, querido, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Sí, un gusto tenerte, sí. Economistas, vamos a empezar a repasar. ¿Sabés lo Oye, que sabe sí, Ariel? sí, Además ya de lo ser sé. economista, sabe mucho de seguridad social. Sí, ya lo sé, por eso lo convocamos y Que no queremos es muy detenernos común, para hablar un ratito con él. A ver, tema empleados públicos, lo pasamos por arriba, que es central y medular. Me están reforzando esta idea. El empleado administrativo, primero se habla de la esfera nacional, el anuncio de la esfera nacional. Yo trabajo no tiene nada que ver, empleados de las provincias se arreglan con su gobernador, ¿sí? Y el de los municipios con su intendente.
El tema de los empleados públicos son las personas contratadas en el último año, no el personal estable de planta permanente. E incluso me dicen que los que son de planta temporaria, que hay un universo sui generis de planta temporaria, esos se mantienen. Los contratos de alta del último año, ¿sí?, van todos a la baja. ¿Está bien? Terminan y no se renuevan. Te contrataron en marzo, termina en marzo. Y te vas, ¿sí? El contrato ese no se renueva, salvo que, no sé, encuentren una persona que sea, no sé, ¿sí?, un genio encubierto descendiente de Einstein y le renovarán el contrato. No lo sé. Por definición, todas esas personas no se renuevan los contratos. Y en obra pública es igual. De ahora en más, la obra pública como la pauta publicitaria, cero. Y lo que está a medio hacer se completa. Lo que está a medio hacer se completa. Lo que está en ejecución se termina, se ejecuta. Lo que está licitado sin ejecución se interrumpe. Lo que está licitado, ganó la empresa X para hacer una ruta, pero no empezó la ruta y no se giró ningún anticipo ni nada, porque muchas veces hay anticipo. Todo eso se cae. ¿Está bien? En el momento que habló del tema de reducir subsidios a la energía y el transporte, habló de la inequidad que existe, Caputo mencionó, la inequidad que existe entre el AMBA y el interior del país. Y dijo que se tenía que terminar con esa inequidad y desigualdad. Discriminan a las provincias del interior. Exacto. Y los pobres financian a los ricos. Dijo también, Carlito, vos estuviste en el Ministerio de Economía hoy, todo el día. Dame una mirada, pues se habló mucho de él, que el discurso se grabó 2 veces. A ver, te escucho. Sí, fue en el momento que había mayor expectativa era también cuando más gente comenzó a hablar a través de las redes sociales, sobre todo para empezar a petardear, Pelado, la verdad. Sí, a ver. Eso. Se equivocó, cambió los discursos. Llegué a leer que había renunciado. Sí. Bueno, algo no gustó el discurso, esto es cierto. Sí, lo que sucedió fue que había un tono que no querían que fuera... Ese vamos a decirlo así, está bien, tenés razón, porque yo iba a decir tan dramático o no, sino que sea profesional, técnico, al punto, al grano, conciso, y como se vio finalmente. Sí, a ver, fue un tono de divulgación, docente. Sí, por momento. Pero no de buenas noticias. No, claro, ¿qué va a ser buena Porque noticia? claramente no eran buenas noticias. Claramente. Fue un tono con una... Busquemos a alguien de narrativas públicas. Fue un tono bastante monocorde, digamos, no fue altisonante. Y me pareció fue bastante cálido para lo que se anunció, ¿no? Para lo que se anunció, que fue una bomba lo que se anunció. Tampoco es Miguel Ángel Cerruti, ¿no? Claro, no economista, es Gasalla. No es Gasalla, no es Pinti. ¿Qué querés? ¿Qué haces, Ariel, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gustazo tenerte. ¿Qué ves? Acá estamos. Es una bomba, bueno, es un show. Te voy a dar mi opinión particular y también como asesor del presidente hace poquito. Argentina vivió escenas venezolanas pocas semanas antes de las elecciones. Nos quedamos sin nafta en un país que produce petróleo. Qué bueno lo que estás contando. Nos quedamos sin aceite muchas veces en un país que exporta aceite derivado de la soja. Nuestra principal exportación de soja es el aceite que se hace de soja, por ejemplo. Pellet se llama, ¿no? Nos quedamos sin neumáticos, de tal manera que había que buscar los neumáticos en algún momento a la frontera. Sí, en Uruguay. Y la devaluación y caída... Y sin carne también, por momentos, ¿o no? También, en un país que la produce. Entonces, tenemos una economía con incentivos perversos que nos ha llevado a esto. Entre ellos, el pequeño ejemplo, pero que abarca mucha gente, de los inquilinos y los dueños de departamentos sujetos a una ley de alquileres imposible de aplicar, que hay que derogar urgente. Es una economía sin sentido común, basada en Venezuela y ni siquiera, como dijo antes Miguel Boyano, porque se regularizó la circulación del dólar y quiero recordar a la gente que ya no hay impresión de billetes en Venezuela. ¿Por qué? Es una Argentina, con el gobierno que se fue, es una economía sin sentido común. Buenísimo. Sí, arcaica, anacrónica, de la edad de piedra. Una simplificación. En un país que exporta. Claro. Y no solo productos agropecuarios, sino servicios basados en conocimiento, que era el tercer exportador, el tercer rubro de exportación que se eliminó luego de la reunión de Marco Galperín en Olivos
al poco tiempo de asumir Alberto Fernández por los que están en conocimiento de causa de la derogación de la ley de conocimiento. Bueno, mirá, perdón que te traje material, No ¿sí? pasa Y nada. si puedo hacer las fotos, ojalá esté de las fotos. ¿Qué es eso? Lo que hay que evitar es esto. Sí. Lo que hay que evitar es eso. O sea, la alternativa... ¿Qué es esto? ¿Son los bolívares esto? Esto, pocos meses, ¿sabés? Porque Ahora son bolívares, ¿no? son bolívares, pero si podemos ver otras fotos también, te traje el ejemplo de la hiperinflación alemana. La hiperinflación alemana fue así. Esperá que no veo nada. Esto es la... Enero eso es hiperinflación alemana, ¿sí? Eso equivalía a un paquete de cigarrillos. Post Primera Guerra Mundial. Post Primera Guerra Mundial, nace la Pará, democracia, buenísimo. Lo anterior es un paquete de cigarrillos. un paquete de cigarrillos, Un paquete de cigarrillos. el señor en carretilla yendo al supermercado, y el siguiente es más duro, si es que está, digamos, gente de traje y corbata, empleados públicos, profesionales, mangueando guita en la calle y llevando lo poco que tienen para comprar. O sea, Milei hoy hizo un anuncio para evitar esto. Exacto. Qué bien. ¿Eh? Por no aplicar la naciente democracia alemana y comerse el costo político que se va a comer el señor presidente, pero por suerte ministro de Economía, porque quiero recordar que este es el primer ministro de Economía que escuchamos dando un discurso de este calibre, malo, porque no está bueno lo que dijo, que no hay más remedio que hacer este plan. Más que plan, yo diría, lo que acaba de anunciar es una emergencia económica. Anunció una emergencia económica. Él dijo paquete de emergencia económica. Desde Caballo a la fecha, porque ni la Baña lo hizo. Un poco remenericó. Entonces, mirá, en junio del 22 había un billete de 10.000 marcos. Ya hacía rato que Alemania, es esa, Sí. estaba, ¿sí? Bueno, mirá, un año después. No, pocos meses después, disculpame. No, sí, un año después. 8 meses después, septiembre del 23, 9 meses. Mirá esto, 50 millones de marcos. Esto era 10.000 marcos. 50 millones de marcos era el billete mínimo, uno de esos. Ariel, ponelo junto. Ponelo junto. Sí, pero no terminó la explicación, ¿eh? El reverso del de 10.000 estaba impreso. El de 50 millones de marcos, que es uno de esos, no se llegaba a imprimir. Qué bárbaro. No es 15.000% que dijo el presidente, me permito corregirlo. Es 1.000.000 y pico lo que tuvo Alemania, Hungría después de una guerra mundial. Entonces, conceptualmente, no en la magnitud, esto es parecido. ¿Sabés qué, Leo? No traje el libro. Adam Ferguson, de la década del 70, El mundo en inflación de vuelta por la crisis petrolera, se pone de moda estudiar las hiperinflaciones después de la Primera Guerra. Empiezo a releer cuando muere el dinero, ¿sí? ¿Sabés qué dice? ¿Qué dice? Alemania entró en cepo cambiario. La brecha cambiaria superaba el 100%. La gente, los comerciantes, sufrían demanda abrupta de burbuja de consumo en los restaurantes para morfarse todo porque el marco alemán no valía nada. Claro. Los restaurantes Y llenos de compraban Palermo de dólares. Cerruti. Los restaurantes llenos de Cerruti. Los teatros había dicho Cerruti, ¿no? Sí. Sí, pero Gómez, perdona, estoy dando historia económica de clase, mira qué duro me doy. Gómez Morales, el tercer ministro de los 5 ministros de la crisis peronista del 75, 74, 75, dijo, los teatros están llenos, los cines están llenos, Mar del Plata explota y nadie labura. Porque la huelga ahí era ausentismo laboral. Esto no dura, bueno, después vino Rodrigo. Claro, después A diferencia, esto no es un Rodrigazo, ¿eh? Esto es un paquete económico con ancla fiscal. ¿Te parece que la hoja de ruta que trazó el Caputo es la adecuada? La mínimamente adecuada. Exactamente, porque puso el énfasis, a mí me gustó mucho sea, debería ir por la más. explicación. Ahora te digo, la explicación de la causa. Sí, fue muy Nos claro. pasamos 20 años de biribiri Sí, diciendo biribiri, de ¿verdad? que la emisión monetaria no causaba inflación. Pero la causa de la emisión monetaria es el déficit fiscal. Discutir emisión monetaria, deuda o suba de impuestos es la consecuencia. El origen, el diablo de todas las batallas, digamos, que hay que dar, es el déficit fiscal. Pero le voy a agregar algo al ministro. Sí, a ver.
El origen del déficit fiscal son las mafias corporativas que tienen lobby sobre el Estado para reunirse en la oficina del presidente y no los jubilados, la pyme, etcétera, que reciben los costos de esos beneficios. Y son casilleros enteros del gasto público que nunca se ajusta. Ariel, recién dijiste que se anunció lo malo y se anunció lo mínimo. ¿Qué te parece que faltó? Bueno, creo que estuvieron evaluando todas las medidas, no hace falta que las repita. No, pero lo que Queda claro, esto es lo mínimo que había que denunciar y anunciar. Porque que quede claro, el origen de la hiperinflación es el déficit fiscal que nadie quiere financiar porque no queremos pesos. O sea, ya ni imprimiendo dinero alcanza. Entonces, o se hace esto o no tenemos luz. Año 89. Claro. Corte programado de 4 horas. Yo viviendo en la avenida Coronel Díaz, te lo digo, doy mi ejemplo personal. Como el aguatero llevando por los 22 pisos, vivía en el 22, tuvieron la posibilidad de comprar un departamento porque no andaba el extractor, no había energía eléctrica y había corte. ¿Por qué? Porque no hubo inversión. En este país no alcanzó, no digo que nunca se invirtió, pero no hubo suficiente inversión para generar puestos de trabajo en blanco y que paguen a los jubilados como corresponde. Puestos de trabajo en blanco. Hay 6 millones de puestos privados del sector productivo en blanco y voy a exagerar. No que mantienen a 45 millones de personas, porque esa gente recibe la mitad en negro, por acuerdo de las partes. Esa gente, la mitad, recibe directa o Estoy exagerando en el porcentaje. ayuda social. Estoy diciendo de la gente que labura en el sector productivo, del campo, la industria y la construcción, una parte importante, no todas las empresas, sino todos ellos, la mitad en negro. O sea que esto es muchísimo más grave. Sí, Ariel, hay que producir, hay que generar empleo y hay que corregir los precios relativos porque si no nos vamos a quedar sin nafta mañana. ¿Vamos a sufrir? Esa pregunta, otra vez te lo voy a decir desde la calle. Dale. En la esquina de casa, en pleno Palmos Ojo, en las 3 de las 4 esquinas vive gente, en un colchón. Estamos sufriendo igual. Totalmente. Totalmente. Tocará a más gente, quizás a otra gente, no lo sé. Pero la inflación le toca a todos. Y especialmente a esa gente que después de la pandemia no pudo volver a alquilar la pensión. ¿Es cultural el tema más que económico? Vos acabás de dar una clase que tiene más que ver con el sentido común que con otra cosa. ¿Es más cultural o no? Argentina pasó por una hiperinflación. 2. Sí. Podemos discutir el Rodrigazo. 3. Junio de 1989 con Alfonsín, 190 y pico % de inflación en el mes. Por eso esto, por primera vez en Argentina se va a tratar de evitar una hiper. O sea, yo lo repito, junio de 1989, 192%. Por primera vez en Argentina se va a tratar de evitar una hiper. Ahora, es inexorable. Hubiese ganado el candidato que hubiésemos tenido, incluso el ex ministro de Economía. Inexorable. No hay otra. Pues sí, porque están prohibidas las importaciones. Sí, más iba a ser lo mismo si vos. No tenía más remedio. O hace lo mismo, digamos, esto es un ajuste ordenado versus el ajuste caótico que hasta ahora vivimos, cuyo destino es este. Claro. Nada más. Lo que pasa es que hay un sector de la población... Y donde rápidamente salgamos. O sea, acá la apuesta es salir rápido de esto. ¿Está? El salario real se va a ajustar. Es inevitable. Pero con una hiper no vas a tener salario. Claro. No vas a tener salario, no vas a tener para morfar. Sí. Que es lo que vivió la gente que laburaba en plena hiperinflación de Alfonsín y de Menem. Ahora yo me pregunto, ¿por qué? Vos decís cultural. Más que todo institucional, que es lo que discutí con Javier. ¿Sabés por qué? Porque no hay memoria institucional. Sí. Yo trabajé en el Estado muchos años, en el área de PBI. En parte en el INDEC. Se destruyó el INDEC en su momento y hubo que reconstruirlo. Después de la hiper de Alfonsín,
no había cálculo de PBI. No había PBI, había un PBI que hacía el Banco Central trimestral, para aquellos que estén en detalle, para medir el crecimiento a precios constantes. No había PBI, el valor del PBI no lo teníamos. Te doy el ejemplo concreto, micro, que yo viví. Cada crisis disruptiva argentina como la actual, se ha destruido la gestión del Estado. Y adicionemos a esto que el Estado que encuentra este gobierno, la destrucción es algo distinta, con un matiz distinto, venezolano, penetrado por militantes. ¿Dejan una herencia venezolana? Claro, en la gestión estatal es venezolano. ¿En qué sentido digo? A ver. No en todas las partes del Estado. Por ejemplo, se incendió Corrientes. ¿Te acordás? Sí, claro. Bien, no había seguro de incendios porque no hay mercado seguro, o sea, está todo destruido. Digo, si chocas un auto, va a la empresa de seguro y dice, para que me recupero las LELIC, o sea, le prestó al Estado también los seguros, no solo banco. Entonces, al bombero que le dieron 2 millones de pesos. $2 millones de pesos. Eso es el Estado militante. Me quedé corto. Sí, el Estado militante que tenemos hoy. La vacuna Sputnik, que yo también recibí, porque recibí 3 vacunas distintas. Perfecto, la emergencia, bienvenida a la Sputnik. Saltó por arriba, cual intervención del INDEC, que es similar, a la ANMAT. Y no está discutido. No hay denuncia. Saltó a la ANMAT, que es la que autoriza la vacuna. Argentina, mirá, voy a citar el peronismo. Desde Ramón Carrillo y antes, a la fecha, la tradición es recibir latinoamericanos en Argentina para vacunarse. En plena pandemia tuvimos un problema de aprobar una vacuna por el procedimiento estándar. Sí, por último, Ariel, ¿cuánto crees que es el proceso de salida? Sí. Del proceso de salida de esta crisis. Bueno, primero hay que explicar 100.000 veces qué es el ajuste famoso de los precios relativos, que tiene que ver con el precio de la nafta igual que el de la Coca-Cola, como le pasó a Venezuela. Venezuela se quedó sin nafta por poner el precio del agua mineral. Me acuerdo que iban algunos colegas argentinos a cubrir la Copa América en Barquisimeto, en Venezuela, y se divertían porque el agua era más cara que la nafta. Qué bueno, decían. No, bueno, lo bueno... ¿Se acuerdan o no? Sí. ¿Te acuerdas de eso o no? Bueno. Y lo festejaban, yo me voy a creer. Bueno, hay un montón de actividades productivas, algunas de muy alta productividad, que sostienen en una economía informal de bajísima productividad. Sí. ¿Salimos o no salimos? Claro que salimos. ¿Cómo no vamos a salir si la economía de alta productividad que tiene Argentina es enorme? No es solo el sector agropecuario. Vuelvo a repetir, déjame decir esto. Dale. Servicio basado en conocimiento, exportación de servicios. Los pibes que están con la cripto y el fintech quieren poder comprar los dólares. Vamos, era el tercer rubro más exportador de Argentina que generaba dólares y lo hicieron bolsa por odio a Mercado Libre. Ariel, querido, me encantó tenerte, ¿sí? Un gustazo. Sí, sos un gran divulgador. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ariel Un gusto. Economista. Sí, dale, ¿cómo está? Damián Dipachi, es un día recontra de economía. Sí, no puede más Burgueño con la lapicera y los datos. ¿Querés ir un dato cortito? Uno muy cortito que no lo quiero pisar después que viene Dipachi. ¿Querés uno cortito o no? Bueno, lo que son proyectos de ley y van a ser enviados al Congreso. Perdón, no maten al mensajero. A ver, cuidado con lo que se viene. Reversión del impuesto a las ganancias para la 4ª categoría. Exacto. Uf. Sí. A ver, Sigue más. Para. Sí que es dura, ¿eh? Esto es para urgente, Es una información urgente. Cambia el impuesto a las ganancias. Vuelve a lo que era antes. Insisto, esto es un proyecto de ley. Esto tiene que aprobarlo el Congreso. No va a seguir más asociado a los 15 salarios mínimos. No. Sí. Y con Vuelve eso a lo que era. No, y además porque, reintegro. porque a las provincias como la de Final no le van a mandar la guita de los giros discrecionales, va por acá. ¿Correcto o no? Vuelve por... Sí. Claro. Es decir, los gobernadores que aplaudieron a Massa ahora le están pidiendo por favor a Milei que lo cambie. Al mismo tiempo, Milei había dicho
Impuesto no voy a poner. Sí. Sí. ¿no? Recuerden que esto lo había votado a favor. Bueno, el impuesto, Milei. sí, el impuesto país es un impuesto. Paren que esto sí, pero lo que sigue. contó. Sos Paren el que sigue. mensajero. Para ahora me lo contás todo, para ahora me lo contás todo, te voy a hacer la pausa. Sí, se elimina la modificación de masa del impuesto a la ganancia. Es un proyecto de ley Ok. que tiene que tratar el Congreso. Sí. Hay algo que sí se elimina. Esto es una cuestión medio técnica, pero la devolución del IVA No más. se cae sola. Ah, se cae sola, sí. Claro, porque ahora estaba implementada por decreto hasta el 31 de diciembre. El proyecto de ley llegó a tener media sanción de Bien. diputados, No pasó al pero Senado. faltaba la del Senado. Sí, vamos. Ten en cuenta esto, Fernando Espinosa fue reelecto como intendente en La Matanza, asumió nuevamente en La Matanza. ¿Y por qué cuento esto? Porque se está posicionando desde un lugar, le habló al presidente Milei también, habló que él va por más derechos, más educación, más inclusión social. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque se está perfilando dentro del nuevo armado del peronismo como una figura más que relevante. Axel Kicillof, por un lado, Fernando Espinosa, insisto, que volvió a tomar posesión de la Intendencia de La Matanza, dijo: La Matanza no va a dejar de lado sus convicciones y sus ideales. Va a defender siempre los derechos de las mayorías populares. Toda la liturgia peronista en el acto de La Matanza, con Fernando Espinosa, que insisto, fue reelecto, creo que es la 4ª vez si no me equivoco, que comienza a posicionarse como una de las figuras más relevantes dentro de la disputa que va a tener obviamente la oposición que va a ser el Partido Justicialista. Esto sucedió en la tarde de hoy. Hoy tomó posesión de un nuevo mandato en La Matanza. Se declara abierta la segunda sesión especial de jura y asunción del intendente municipal Fernando Espinosa, periodo 2023-2027. Oh, juremos con gloria a morir. Oh, juremos con gloria a morir. Oh, juremos con gloria a morir. ¡Viva la patria! Yo, Fernando Espinosa, juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con honor y probidad el cargo de intendente municipal del Partido de La Matanza, con el que fui honrado, respetar y hacer respetar la voluntad soberana del pueblo, la Constitución Nacional, así como también la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de las Municipalidades, en cuanto de mí dependa. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Desde Luzuriaga, intendente de La Matanza, nacido, criado y amado por su pueblo, acaba de jurar este 4º mandato, esta 4ª oportunidad de representar a cada matancero y a cada matancera. Burgueño es una máquina de tirar datos. Toda información de Burgueño. El dólar exportador 8.60, el dólar importador 9.40, el dólar tarjeta 1.320. Hasta ahora, ¿sí?, el dólar cripto que marca la tendencia, o puede marcar una tendencia a partir de mañana, ¿sí?, muestra un número bastante favorable, alrededor de 1.100, 1.200. Bien, todo esto es información de Burgueño, lo estoy resumiendo rapidito, porque ahora Carlitos tiene 2 bombazos más. Bueno, ¿Sí? a ver, primero, para terminar el tema de los subsidios, la idea es continuar con la segmentación sobre la base de lo que se había negociado con el Fondo Monetario Internacional en el primer semestre del año, o sea, actualizar por inflación de marzo hasta acá. Esto es lo que aumentaría en las tarifas de luz y de gas, aproximadamente entre un 60 y un 70% más la inflación de cuando se apliquen, porque, como explicábamos acá, esto tiene que hacerse por audiencia pública, lo cual retrasaría 1 o 2 meses, con lo cual ese aumento podría llegar al 100%. Pero bueno. Pero no cambiar la segmentación tal cual está el esquema actual, tal cual se aplicó. Bien. ¿Por qué es así? ¿Por qué se toma de esta manera? Porque es lo que ya aceptó el Fondo Monetario en su momento y no hay por qué cambiarlo
con actualizar las tarifas estaría bien. Esto se puede hacer por decreto, con audiencia pública, pero por decreto. Proyectos de ley. Todo lo que vamos a decir a continuación tiene que pasar... ¿Se puede hacer por decreto? Porque Martín me mira. No. Lo de la audiencia pública se tiene que hacer. Justamente Se hace audiencia pública y después puede salir por decreto. Pero no tenés que pasar por el Congreso para aumentar tarifas. Pero sí tenés que hacer la audiencia pública. Pero sí audiencia pública. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué va a pasar con el impuesto a las ganancias? Sí o sí tiene que pasar por el Congreso lo siguiente. A ver. Primero, vamos. La reversión de ganancias para la cuarta categoría. Lo de Massa, digamos. Lo de Massa. Que incluso apoyó Milei, votó a favor Milei. El nuevo esquema de anticipo de bienes personales. Es decir, esto va al Congreso, si en el Congreso se vota, se elimina la exención para la cuarta categoría de ganancias. Es decir, ¿y volvería al esquema anterior o a un esquema nuevo? Volvería al esquema, bueno, claro, exactamente. Entonces lo pagaría más gente. Claro, o la misma gente que lo pagaba. O la misma gente porque que lo pagaba. ahora era por salario, por valor de salario mínimo. Sí, el título de la ley, según me están anticipando, se llama Fue lindo mientras duró. Nuevo esquema de anticipo de bienes personales. Esto es para adelantar los anticipos de bienes personales para mejorar la recaudación. No sube la presión del impuesto, se habilitan anticipos de bienes personales. No aumentan tampoco las alícuotas, tampoco bajan. Atención con esto. Nuevo esquema de retenciones para las exportaciones. 15% para todas las exportaciones. Hay algunas las tenían más bajas y otras no tenían retenciones. Las exportaciones pagarían retenciones del 15%. La soja pasa al 30%. En realidad se mantiene y se unifica. Lo que contábamos recién con Clarita, se suspende la vigencia de la actualización de jubilaciones y pensiones, el esquema actual. La idea desde febrero es aumentos por decreto. Sí, es decir, la va a suspender como hizo Alberto con la movilidad de Macri, algo parecido. El año 2020 fue un año donde se dieron aumentos discrecionales, pero hay que ver después qué pasa con eso con el tiempo si no vienen las demandas. Si los decretos, si lo que se determine de aumento va a poder compensar el costo de vida. Esto creo que en la época de Alfonsín era así, por decreto. Sí. Fue durante 14 años, hasta el año 2004, del año 90 al año 2004, por decreto los aumentos. En cualquier momento empezamos a extrañar las FJP. Bueno, bien. Dame el último y voy con Dipache, vamos, rápido. Más. Sí. Esto dedicado a todos los que, como yo, como usted, como usted, hemos pagado todos los impuestos en tiempo y forma, moratoria impositiva. Esto tiene que salir por ley. Y ya lo habíamos anticipado, blanqueo de capitales. Bien. Todo esto va al Congreso. Algo? Sí, rápido. Sí, por supuesto. Van a dejar caer la ley de moratoria previsional, no va a haber más acceso a jubilación. Temazo. Pero espera, porque se cae ahí no hace falta que entre nada al Congreso. Fue prorrogada por decreto. No, son leyes que tienen una vigencia determinada. Se termina y no se prorrogan, o sea, y en el 2020... ¿Y sabes qué otra cosa para termina? Eso es otro graf, chicos. Se terminó la moratoria jubilatoria. Desde el año 2004 en la Argentina. Se termina la moratoria, ahí se cae la moratoria profesional. Bien, ahí Piro, está. querido. Bien, y ¿sabes qué otra cosa también se deja caer que vence en el 2025? La posibilidad del acceso a jubilación anticipada también se va. Bueno, brutal, brutal, sí. Motosierra, hecho y derecho. Dipache, querido, todo suyo. ¿Cómo va, Pela? Sí. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Lo que quieras vos. Vamos a Tenés bajar, 13 minutos para lucir. Vamos a bajar a la calle. Sí. Una a una las medidas. Bueno, o sea, la información fue privilegiada. Lo venimos haciendo de las 9 de la noche. No, pero ustedes, no. Pero vos lo hiciste más o menos. Vos lo hiciste más o menos. Sí. Ahora viene Dipache y la hace mejor. No. Claro, estamos de las 9 hablando de eso, pero bueno. Dipache de Independiente tiene un valor agregado. Es verdad, está bien, tenés razón. No, quiero traducir cómo va a impactar mañana en la calle. Vamos con la primera, que tiene que ver con el dólar. Se está diciendo que tenemos una devaluación del 54%. Seamos sinceros, la devaluación ya venía dándose y la realidad que se veía en un dólar exportador que era mayor, se veía en un mercado cambiario que era mayor. ¿Qué podemos esperar en materia inflacionaria mañana? ¿Qué podemos esperar? Los listados de precios se van a corregir y había un adelanto por parte del mercado, los precios ya se venían corrigiendo y adelantando esta devaluación. ¿Fue mayor a la prevista? ¿Superó el dólar francos de 650? Sí, lo superó. Y
y efectivamente es una devaluación mayor. Va a haber correcciones. La economía se dividía en tres, digamos. Aquellos que recibían dólar, MULC, que recibían los dólares y que importaban esos dólares, sin embargo había corrección de precios al alza, a lo que yo llamo el dólar celeste. Aquellos que directamente iban a un dólar celeste entre el oficial y el paralelo, y aquellos que giraban al paralelo. La economía se dividía en tres. En algún momento se van a intentar unificar los precios en el mercado. No va a ser pero sí hay una disminución de la brecha. Eso me parece que es importante, la disminución de brecha que estamos viendo. ¿Qué otra situación tenemos sobre decir del dólar? Mañana estará la operatoria, hay mucha duda sobre el dólar tarjeta, dólar ahorro, dólar turismo. Estará la operatoria para efectivamente después de este parate en el mercado cambiario, procesadoras de tarjeta de crédito, que esto inmediatamente se pueda llegar a transparentar y bueno, quizás desde el punto de vista operativo pueda demorar un poco más, no sea mañana a las 8 de la mañana que vos lo puedas pagar. Imagínate, tenemos información de último momento respecto a lo que va a valer el dólar tarjeta, el dólar turista. Bien, por ahora el dólar tarjeta 1.320, ¿no, chicos? 1.320. Sí. 1.320. Vamos, vamos. Efectivamente. Vamos para la próxima. Vamos. Ajuste fiscal. Desde el punto de vista del ajuste fiscal, el paquete de medidas es muy, pero muy importante. No solamente lo han repasado, habla de obras públicas, habla ya de no transferencias del Banco Central al Tesoro, de no asistencia por parte del Tesoro a las provincias discrecionales. El ajuste fiscal se mostró, quedó claro que hay un ajuste fiscal que efectivamente también de estructura que ahora también vamos a pasar a detallar. Vamos a la próxima que tiene que ver con lo monetario, Pelá. A ver. Si hay de este paquete de urgencia algo que el presidente de la Nación manifestó que era urgente, pero no se vio en este discurso del ministro de Economía, Luis Caputo, ¿sabés qué fue? Algo que quedó pendiente. La bola del ELIX. Me parece que hizo bien en el plan 2. Exactamente. En el paquete 2, por la información que manejo. ¿Sabés por qué? Porque a mí me preguntaban hace 30 minutos. Me dice, bueno, Damián, pero ¿qué previsibilidad de levantar el cepo tenemos en esta circunstancia? No, es que hasta que no soluciones justamente la bola del ELIC, no podés dar ningún indicador ni horizonte de levantar el cepo cambiario en este contexto. Primero tenés que darle un marco a esa solución de pesos excedentes en el mercado y cómo se van a monetizar y en qué periodo. Y efectivamente a partir de ahí pasar lo que yo digo el Rubicón, de diciembre a marzo y poder tener la oportunidad de pensar en un levantamiento del cepo. Sí, es verdad, hoy Caputo no habló del tema del ELIC. Es más, uno cree que Caputo está ahí porque es especialista en eso. No, mañana hay una reunión con banqueros. Sí. Muy bien, Carlos, mañana. eso es fundamental. A la mañana. Se supone bien que temprano. 8 de la mañana. Ahí está. Esas no suenan para levantar un banquero, perdónenme. Sí. Pero, y menos un miércoles. Sí. Pero ahí se hablaría por primera vez del tema del ELIX, sí. que no es inminente, no es esta semana. No, esto para marzo. Vamos. Yo creo que en alguna parte, pasemos a la próxima, que tiene que ver con lo que estamos hablando, que es lo monetario. Carlitos, lo que sí se presume es que el Tesoro de alguna manera se va a hacer cargo de esa deuda de bolas. No sabemos el mecanismo en el cual se va a hacer cargo, si va a ser vía endeudamiento, si va a ser un canje voluntario de bonos, no sabemos cómo va a ser ese mecanismo. Seguramente es lo que se va a hablar mañana a las 8 de la mañana. Digo, de todo lo que hoy transmitió Luis Caputo, es lo que me parece que estuvo ausente, que había bastante expectativa respecto de que algo se mencione. No se mencionó nada, tiene que ver obviamente con la política monetaria. ¿Por qué digo? También se mencionó qué va a pasar con la tasa de interés. Tampoco se habló, eso yo sé que corresponde a Bausili. Sí, el Banco Central, claro. Y se va seguramente a reunir el directorio, se va a tener que reunir, todavía no se reunió. Si hoy Caputo hubiese hablado de la tasa de interés, cometía el mismo error que cometió Marcos Peña aquel 28 de diciembre del 2018. 2018. ¿Sí? ¿Correcto o no? Sí. ¿Coincidí, Burgueño, o no? Sí. ¿Coincidís? Totalmente. Sí, así me parece muy inteligente que no lo haya hecho. No, además, si el ministro de Economía dice que mañana baja. No, claro. Y mañana... No, por eso creo que va a ser potestad del Banco Central de la República Y no Argentina. copió ninguna receta de Macri. Macri en los primeros 2 días de gobierno mandó por decreto los nombramientos de 2 integrantes de la Corte. ¿Sí? Una aberración jurídica. ¿Se acuerdan? Este presidente en 48 horas mandó un paquete brutal de medidas. Es decir, shock por donde se lo observe. Es una trompada. Te puede gustar mucho o poco nada, pero es una trompada. No hay gradualismo. Seguí, vamos. ¿Sabes que detallando el discurso de Luis Caputo, me pareció muy llano?
Sí. Me pareció muy llano. Dije lo mismo. Lo del sallé de leche fue elocuente De definitivamente lo que se ve. A Sí. 60.000 Contalo, dale. No, claro, que pasaría de 400 pesos a 60.000. Eso fue lo que dijo. Bueno, me pareció elocuente eso, me pareció que la gente entiende cuál es el riesgo que puede Perdón, llegar a para asumir. aclarar, pasaría 60.000 pesos si se va a una hiperinflación. Sí. No es que va a costar eso. Obvio, Claro. pero voy a decir una cosa. Si vos tomás del año 2007 hasta ahora, quizás en la inflación acumulada de la leche, Te da eso. en quizás 15 años, en uno, para que la gente lo entienda más fácil todavía. Una inflación acumulada enorme que se podría dar en el proceso de un año. Eso obviamente sí, no lograrían resolver el problema de lo que está pendiente, que es esa famosa bola del ELIC y cómo van a monetizar esa cantidad de excedente de pesos en el mercado. Vamos a la parte de lo estructural del sector público, que es lo que hoy se manifestó respecto al recorte de estructura. ¿Dónde estábamos el domingo a las 6 de la tarde y dónde estamos hoy respecto a la estructura? Hoy se habló mucho, Pela, de esto. Y dice, impacta poco en el presupuesto. Sí, es verdad. Respecto al PBI, este cambio de estructura impacta muy poco. Pero esto no es por lo que impacta respecto del gasto. Es de la eficiencia del gasto. Es que cada una de estas estructuras tiene su propio presupuesto. No, pero además, Damián, si hay gente que está al pedo, sí, que son cargos jerárquicos, por más que no impacte, tenga un impacto menor en el PBI, en el gasto público, en lo que sea, están al pedo, se tienen que ir, que vayan a trabajar otra cosa, ¿qué es eso? Yo no podía creer, uno me decía, no, pero esto tiene un impacto del 0,007, creo. Sí, No existe, yo entiendo, es verdad. No existe. Entonces, con ese criterio, ¿qué hacemos? Ponemos la dirección de la importancia del agua en la navegación. Ah, no, pero por no tiene impacto. Entonces, déjalo ahí. ¿Qué hacen? ¿Para rascarse? ¿Para qué? Pero No pará. estamos hablando de gente que labura, ¿eh? Pará. Vamos a hacer la siguiente comparación. Suponete que nosotros tengamos un cargo acá, cada uno es columnista. Sí. ¿Bien? Pero además de nuestro salario como columnista, tenemos un presupuesto, Pela, que eso no lo contabilizás en el 0,019. Vos estás pensando solamente en el salario de esa persona. No, pará. Cada una de esas personas tiene un presupuesto aparte. ¿Sabes lo que pasa, Dipache? Muchos de esas personas viven del Estado, ese es el tema. Y les molesta, hay que decir las cosas como son. Sí. Hay gente al pedo en el Estado, sí. La mayoría de la gente que está al pedo son personal jerárquico y políticos, no los administrativos. Gloria y honor para los administrativos. Y lo que se quejan no son los administrativos. No, para nada. Se están quejando los otros. Sí. Es una bronca bárbara, sí. Bueno, mirá cómo estábamos hasta el domingo. Carlito, ayúdame cómo se recorta esto, pero quiero explicar bien dónde estábamos parados. Una jefatura de gabinete, 18 ministerios que pasan a 9, Sí. recorta la mitad. 106 secretarías, que no me acuerdo cuánto recorta, pero creo que recortan el 38%. 53. Se va a 54, de 130 a De 106 a 54. Sí. Subsecretarías, de 182 a... No dijo. No Sí, dijo, sí, no. lo dijo Adorni hoy Ministerios temprano. y secretarías, Chicos, lo dijo no. Adorni temprano. Bueno. Lo dijo Adorni temprano, sí. Sigamos. Ministerios, secretarías y subsecretarías. No termina acá el cuento, chicos. Pasemos a la próxima placa. Miren lo que era esto, ¿eh? Dentro de la subsecretaría tenés 535 direcciones nacionales. Claro, Sí, perfecto. Escuchá, pará que quiero aclarar esto, ¿eh? Dentro de la dirección nacional tenés direcciones nacionales de primer nivel operativo, con subdirectores nacionales generales y auditorías adjuntas. Sí. Son 292. Cada uno con chofer, con celular. Eso es, Pela. Eso es, Pela. La persona que está trabajando en la dirección de nivel operativo 1 para traer vacuna a Argentina, 10 puntos. 10 Dejala, puntos. ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, obvio. Eso estamos de acuerdo. Pará, pero para como- calentar la silla, no, afuera. Como el director no labura y necesita un director 2, hay un director Claro. mirá de lo que segundo nivel operativo más supervisores. ¿Sabes cuántos son? 861. Claro, bueno. Pero pará, como el secretario, el subsecretario, más el director nacional, Sí. más el director de primer nivel operativo, más el director de segundo nivel operativo, necesitan, ¿sabes qué? Coordinadores. Son 765 coordinaciones dentro de la estructura del gobierno. Pero pará, no terminó ahí. Porque además, para que todos estos que están acá puedan operar, necesitan 24 auditorías. Claro. Chicos, esto no es solamente del gasto. Si nosotros somos acá 800 periodistas, no empezamos a chocar entre nosotros. Es que Es está- eficiencia. Eficiencia. Claro. No, y además hay otra cosa. Si todos esos empleados van el mismo día al ministerio, no. Primero que hay una cola de 5 cuadras. Y si con el momento que entren todos se hunde el edificio. Totalmente. ¿Me entendés? Hasta hace- Sí, se hunde el edificio. Hasta hace 4 años, Sí. 3 años, o sea, ya gobierno de Alberto Fernández, existía la Dirección Nacional de Entel Residual.
Mirá, por ejemplo, acá me dicen un dato. Defensa del consumidor. Gracias, Gaby, querido, te quiero. Importante mañana. Defensa del consumidor, mantuvieron todas las estructuras. Sí, a favor de la gente. Y me dice, eligieron funcionarios, eligieron funcionarios mejores que lo que estaban. Si esto funciona y sirve, bienvenido sea. Pero claro. Claro. Mirá, bienvenido sea. Mirá, en la próxima placa te voy a mostrar estructuras ingeniosas. Estructura A que, ver. escuchá. Dale, escuchá, cerremos, vamos. Subsecretaría de Gestión de Espacio y Proyectos Especiales. Ahí va. Subsecretaría, ¿eh? Sí. O sea, debajo de eso hay Sí. una dirección, todo. Sí. Dirección Nacional de Tierras Rurales. Coordinación de Ciudades Sostenible y Resiliente. Resiliente, genial. Se quemaba. ¿Y sabés qué? Sigamos. Mirá, y en contra de Esto nuestro pasó un programa laburo, entero. Coordinación de Adaptación al Cambio Climático. No, mirá vos. Escuchá esta. Subsecretaría de Asistencia Crítica, Dirección de Género y Diversidad en la Obra Pública. de la obra pública, dentro de la obra pública. Comisión Nacional de Protección de Bibliotecas Acá están las albañilas, con la pala. Los albañilos. Sí, Y Comisión cada uno, Nacional. cada uno de estos lugares, en contra de nuestro laburo, tiene área de comunicación, Sí, de obvio, prensa. Eso es lo que digo, el presupuesto. Gran laburo, me gustó mucho este último Gracias. aviso. ¿Dónde lo vemos, Despacho usted? @, Damián Dipase, Instagram y TikTok. Pelá, ahí Pensé que me encuentran. iba a decir el osado con Bataglia, pero también. Con Clarita Salguero con también. Clarita también. También. Con Clarita Sí, también. con Bueno, Clarita. dame Para la última. 30 segundos. El blanqueo Doctor de Dipache. capitales, Sí. el proyecto de blanqueo de capitales, hasta $50.000 que se blanqueen es sin costo. Sí. O sea, vos traes $50.000 Sí. y no Bien. te van a cobrar nada. Bien, gran laburo, chicos, los felicito, ¿sí? ganar la plata. Los felicito, sí. Creo Qué que lástima que hemos quería hecho uno de los blanquear programas, 40. Sí. Claro, uno de los programas más Pedile vistos. otro Gracias, que de te verdad. traigo. Gracias, Clarita, gracias. Gracias, Burgueño. Sí, bueno, gracias, pese a vos. Gracias, Chone. Gracias a vos. Quédate con Mavi, nos vemos mañana, dale. Vamos. Bien,